Gracias por continuar con nosotros. Son las 19 minutos de la mañana. Seguimos hablando de los aranceles y hoy queríamos traer a Gonzalo Cañete, economista amigo de la casa y con una visión muy particular de lo que está pasando. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿Qué tal, buenos Ana? días, muy buenas tardes para ti. Madre mía, menudas jornadas estamos viviendo últimamente, ¿no? Bueno, el show, es lo que tocaba. Estamos en la trinchera ahora mismo en lo que se refiere a mercados financieros. Esta entidad, ATFX, por ejemplo, proveemos de liquidez a multitud de fondos de inversión, entidades, bancos y por lo tanto, evidentemente, estamos viendo que sacuden el avispero del mercado financiero y generalmente Ujú. además es muy positivo para el sector financiero porque hacemos evidentemente más ganancias cuantas más transacciones se producen, ventas o compras. Ujú. Así es. Bueno, Gonzalo, pues buenos días por tenerte nuevamente aquí, ¿verdad? Nos da gusto que nos Gracias. acompañes y el día de hoy tenemos también varias preguntas que están surgiendo de lo que está aconteciendo recientemente, porque tú también lo estás viviendo allá en Europa donde te encuentras, cómo la situación de los aranceles está influyendo. Pero me imagino que el día de hoy tu sonrisa es porque en Europa estás viendo también los índices en verde, en positivo y con muy buenas ganancias de un 3%, ¿correcto? Ujú. Recuperando rebote alcista, correcto. Ujú. Bueno, así estamos. Gonzalo, Europa. Voy a empezar por Europa. Von der Leyen propone cero aranceles mutuos para bienes industriales, aunque se van a votar mañana las contramedidas. Me corriges si me equivoco. ¿Cuál es esa oferta fenomenal, entre comillas, que espera Estados Unidos? No solo de Europa, sino del resto de países. En teoría, más de 50 países han pedido negociar los aranceles, pero Donald Trump no se baja del burro, por así decirlo. ¿Qué está pidiendo Donald Trump? ¿Qué quiere conseguir Donald Trump? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, yo creo que lo que quieren hacer es una reconfiguración del orden económico internacional. Fin de la historia. Es decir, eso es algo mucho más ambicioso que unos simples aranceles. De hecho, hace un rato lo que ha dicho directamente es que hay un déficit de 350.000 millones con Europa y que Europa va a tener que hacer cosas para compensarlo. Y ha dicho básicamente que ese déficit se va a reducir. Lo que está sugiriendo, y es evidente porque ya ocurrió en la administración anterior de Donald Trump de 2016 a 2020, es que para bajar los aranceles, lo que propone es que se compren productos estadounidenses. Es decir, que hay un compromiso de comprar producto estadounidense. A China, en la primera administración de Trump, lo que le sugirió fue que si compraba productos agrícolas americanos, estadounidenses, en este caso les propuso 100.000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses, entonces plantearían levantar la presión sobre los aranceles a China. A Europa, lo que ha dicho hoy hace un rato es que pueden comprar la energía estadounidense. Estados Unidos está dentro del top 3 de productores de energía del mundo, junto con Rusia y Arabia Saudita. No lo estaba hace años, lo está ahora después de el desarrollo tecnológico que ha tenido durante los últimos años en la industria del fracking. Ahora consigue tener gas licuado y petróleo por encima como primera potencia y se autoabastece a sí mismo y además puede exportar al resto del mundo. Lo que propone es venderle gas licuado, aunque sea mucho más caro. El gas de fracking es más caro que el gas, por ejemplo, que le compraban a Rusia, que es un gas natural que se saca básicamente de los pozos, mientras que el de Estados Unidos implica tecnología de fracking que lo hace más costoso. Donald Trump quiere básicamente que Europa financie la nueva era dorada de Estados Unidos. De hecho, el término que he utilizado en los últimos días cuando hablábamos de esto es que va a vampirizar la economía europea, va a sacar todo lo que pueda de la economía europea. Es fuerte, es duro, suena muy mal decirlo, pero es la realidad. Europa no tiene otra opción que aceptar el trato que le ofrezca Estados Unidos, en este caso Donald Trump, porque básicamente Europa está en una situación muy delicada. Alemania está cerrando industrias y las va a tener evidentemente que echar el cierre completo si además de eso se aplican tarifas a vehículos. Lo que ha propuesto von der Leyen es a maquinaria industrial, pero también a vehículos. ¿Por qué? Porque evidentemente no podemos tocar el negocio de Alemania. Von der Leyen evidentemente está mirando por el interés de Alemania. Alemania exporta, tiene un superávit comercial con Estados Unidos de más de 60.000 millones de dólares y por lo tanto una de las cuestiones que exporta es industria automotriz, automóviles. Quieren seguir exportando automóviles a Estados Unidos y por eso le piden que haya un acuerdo con los automóviles y con la maquinaria, básicamente. Y por cierto, Europa ya aplicaba aranceles a Estados Unidos del 10% sobre vehículos, 32% sobre productos agrícolas y lácteos, 12% sobre industria textil. Todo esto ya existía. Era Unión Europea aplicando aranceles, que los tiene a día de hoy, desde el año 2019, a Estados Unidos y a otros países. O sea que hay que decirlo también todo. Ujú. Sí, de hecho, lo que hemos estado viendo que pues Donald Trump está poniendo mucha atención. ¿Hasta qué punto tú crees que puede
estar jalando la cuerda en contra de todos los otros países y propiamente de los más fuertes como lo es la Unión Europea y China, que es donde se ha concentrado más. Recordemos que con México y Canadá pues tiene por ahí un acuerdo de libre comercio, el TEMEC, que está dejando por un lado. Entonces, su mayor contrincante en este caso sabemos que es China y la Unión Europea. Pero ¿hasta qué punto puedes tú pensar que Donald Trump puede seguir jalando esta cuerda? Pues mira, la respuesta para esto, para que la audiencia lo entienda de forma cristalina, si lo miramos por el lado de la economía y la producción, la oferta, la economía estadounidense se equipara a la economía china y se equipara también al bloque europeo. Es decir, diríamos que están en el top 3. Son estos tres bloques económicos, como tú has dicho, los que realmente controlan la economía mundial. Si lo miramos desde el lado de la demanda y no de la oferta, es decir, no de lo que producen, sino de lo que consumen, Estados Unidos tiene Ajá. un consumo muy superior al de Europa y al de China. De hecho, el consumo de Estados Unidos duplica el de Europa. Es decir, si medimos la economía estadounidense en cuánto compra, diríamos que compra el doble que Europa. Es 2 veces Europa. Por lo tanto, Ujú. tiene la sartén por el mango, como se suele decir. Puede ejercer toda la presión que quiera, porque sabe que una guerra de ojo por ojo, los que primero van a echar el cierre van a ser los europeos y los chinos antes que los estadounidenses. Porque Estados Unidos es una economía importadora. Estados Unidos ya está haciendo negocio al comprar, ya está perdiendo en esa relación y por lo tanto sabe que de sobra que las economías exportadoras, las que dependen de las ventas externas, como es el caso de China o como es el caso de Alemania, son las que se van a ver vulnerables. Son economías que, digamos que se basan en seguir vendiendo al extranjero sus productos. ¿Cuál es su principal cliente? Bueno, Estados Unidos tiene un consumo muy superior al del resto. Es el mayor consumidor del mundo. China es el mayor fabricante del mundo. Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo. ¿Se puede permitir dejar de comprar? Le va a perjudicar. Sin duda le va a perjudicar. Pero para cuando la economía estadounidense se resiente por esto, la economía china, la economía europea están echando el cierre de fábricas. Por lo tanto, les perjudica primero a ellos. Por eso siempre he dicho, no hay una recesión que se vaya a producir a Estados Unidos. Va a haber una recesión mundial, no a Estados Unidos. Para cuando esa recesión esté afectando a Estados Unidos, significa que el resto de economías del mundo han entrado en recesión. Ujú. Bueno, y de hecho ya estamos viendo empresas, por ejemplo, empresas europeas que están pensando en empezar a trasladar fábricas o plantas, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Porque es lo que tú dices, al final Estados Unidos, entre comillas, tendría la carta ganadora, que es, oye, soy el país que más consume del mundo. En fin, te pregunto, ayer hubo una cierta confusión entre una reunión de emergencia de la Reserva Federal, que realmente no era así, porque ya estaba agendada desde la semana pasada. Pero ¿qué va a hacer la Reserva Federal? Porque yo creo que la Reserva Federal está en una encrucijada. ¿Va a ceder a las presiones de Donald Trump? Porque hay mucha gente que opina que detrás de esto, además de lo que tú mencionas, hay una especie de trama de intentar bajar tipos para refinanciar esa deuda que tiene Estados Unidos nunca vista, que tiene un plazo, ¿no? Recordemos que Estados Unidos afronta un año récord de vencimientos de 8,57 billones de dólares. Pues muy buena pregunta. Hay varias cuestiones que puede hacer. La primera pregunta sería si la Reserva Federal está para velar por la estabilidad de precios en Estados Unidos, que es al fin y al cabo la función que se le atribuye a un banco central, la estabilidad de precios, controlar la inflación, o realmente está como protector, guardián de Wall Street. Yo creo que es lo segundo. Es decir, históricamente lo que hemos visto es que la Reserva Federal, más allá del contexto de inflación que hubiese en Estados Unidos, de la evolución del ciclo económico, la Reserva Federal ha decidido meter billetes como si no hubiese un mañana cuando había peligro en la liquidez bancaria, es decir, en el sistema financiero de Wall Street de Estados Unidos. Por lo tanto, la función de la Reserva Federal es proteger el mercado. Si el mercado se está cayendo, la Reserva Federal tiene que intervenir. La pregunta es cómo lo va a hacer para poder justificarlo. Porque mientras nos están diciendo, por un lado, los enemigos políticos de Trump, el Partido Demócrata principalmente, pero también expertos, JP Morgan, Goldman Sachs, escuchábamos ayer, por ejemplo, al CEO de BlackRock, todos hablan de que va a producir inflación las tarifas de Trump, de que va a ser muy malo, va a generar recesión, etcétera. Si va a producir inflación, la Reserva Federal no puede recortar tipos. La Reserva Federal, digamos que recorta tipos o aumenta la liquidez del mercado, especialmente si ve que hace falta liquidez en el mercado. Es decir, si las bolsas están cayendo, podría recortarlos. Y luego el otro punto que has mencionado, Ana, es el tema de la refinanciación de la deuda por una deuda inmensa que tiene. ¿Qué tal si, por ejemplo, le propone a Europa, vais a aceptar nuestra deuda con intereses cero o vais a reconvertirla? Esto es una cuestión que lo pueden buscar en el Acuerdo Mar-a-Lago. Nuestros oyentes, si quieren interesarse por este tema en profundidad, busquen el Acuerdo Mar-a-Lago. Pero van a encontrar que una propuesta loca, por ejemplo, era emitir bonos de cupón cero o descontados, con nominal descontado a 100 años de deuda estadounidense para reconvertir la deuda actual de Estados Unidos
reconvertirla en bonos con cupón cero a 100 años, es decir, que no pagan intereses y que dan la cantidad vencida, a vencimiento devuelven la cantidad nominal del cupón. Significaría pedir crédito a coste cero, evidentemente con un premio que se concedería a vencimiento de eso, pero el premio es a 100 años. Es decir, te venden un cupón de 100.000 por 80.000 a cambio de darte 100.000 cuando vence el cupón. El problema es que el cupón vence, o sea, el bono vence 100 años después. En 100 Este tipo de años. ideas sería financiar la deuda estadounidense a coste cero con Europa. Si aceptan condiciones tan locas, tan draconianas, entonces a lo mejor Donald Trump se plantea, pues son buenos chicos, vamos a bajarle las tarifas. Es decir, este es el chantaje al que nos estamos enfrentando. Estados Unidos controla el sector financiero, controla el comercio mundial y también, obviamente, controla el sector armamentístico. Es decir, es el mayor ejército del mundo. Invierte muchísimo más que el resto del mundo en tecnología militar. Pero 800.000 entonces, millones Gonzalo, al año. una pregunta. O sea, Donald Trump tiene todas las cartas para ganar la partida, ¿no? Podríamos decir. O sea, Lamentablemente sí. podemos estar jugando hasta el año que viene, pero aquí, Totalmente. supuestamente, según lo que explicas, hay un claro ganador. Yo creo que sí. De hecho, lo que estoy insistiendo en cada intervención que hago en medios es la misma. Va a haber una negociación. Pueden decir lo que quieran. Macron, por ejemplo, el viernes pasado decía que llamaba a la desinversión en Estados Unidos. Pero el grupo Louis Vuitton anunciaba que iba a expandir su mercado en Estados Unidos, como tú has mencionado ahora. Tenemos TSMC de Taiwán, anuncia 100.000 millones de inversión en Estados Unidos. Tenemos Hyundai, anuncia 20.000 millones de dólares en inversión en Estados Unidos. Stellantis, 5.000 millones de dólares en Estados Unidos. Apple anuncia que crea un complejo en Texas para la producción, un hub industrial de 500.000 millones es su proyecto. Apple se iría de China para producir en Estados Unidos entonces. Tenemos Nvidia también anunciando lo mismo. Lilly y Johnson & Johnson incrementando su producción dentro de Estados Unidos. Es decir, hasta en Europa, Campari, Louis Vuitton hemos dicho, Honda en Japón, en Corea del Sur, LG. Que incluso las propias empresas, por ejemplo, hablando de Europa, están contradiciendo al gobierno. O sea, están Totalmente, diciendo o hago claro. caso al gobierno o me voy O pierdo el por mi negocio, cuenta. claro. Ajá. Ok, Eso es, entendido. eso es. O sea, el dinero se está moviendo, con independencia de lo que diga la clase política. Lo que pasa es que es muy humillante el decirle al tipo que tiene razón y que ellos van a hacer lo que él quiera. Es muy humillante. Habrá que jugar la partida. China, sobre todo, que tiene mucha más fuerza y que tiene una imagen que mantener. Europa está doblegada al interés de Estados Unidos en esto y en mil cosas más durante las últimas décadas. Por lo tanto, no hay tanto que disimular. Pero en el caso de China, habrá que hacer un tira floja primero. Wow, realmente, Gonzalo, este ultimato que está recibiendo China, ¿cómo lo podríamos estar interpretando y qué podría desencadenar? Que ya estamos hablando acerca de eso, ¿verdad? Compañías que se estarían moviendo, pero el castigo a Pekín podría propiamente desembocar en algo más peligroso, porque como sabemos, Donald Trump pues se ha referido a que China es el mayor abusador de todos, no solamente de los Estados Unidos. Sí, además, fíjate, lo curioso es que tenemos congresistas que hoy están criticando la política de Trump, que hace unos años, del Partido Demócrata, por ejemplo, Schumer, estaban abiertamente hablando de que China era una amenaza comercial, que había que tomar acciones duras del gobierno contra China, aranceles, etcétera. Hoy lo critican porque lo hace Trump y porque son sus opositores políticos, pero lo han defendido en el Congreso en más de una ocasión. Por lo tanto, ¿qué escenario estamos hablando? Estamos hablando básicamente que si China incrementa un 34% aranceles sobre Estados Unidos como represalia, Estados Unidos, ha dicho Donald Trump, sube 50% los aranceles sobre China, sumados a los que ya tiene un 20%. Por lo tanto, hablaríamos de un arancel del 70% a productos chinos. Evidentemente es insostenible para China eso, porque China, su principal cliente es Estados Unidos, a donde vendes Estados Unidos. Si eso se lleva a cabo, si se pone un arancel del 70% al producto chino, lo que ocurrirá será una desaceleración de la economía china que ya se está descontando, porque básicamente llevamos un año dando coletazos con posible deflación en China, los índices de producción industrial cayendo en negativo, una inflación muy débil en China que indica que la oferta empieza a quedarse sin mucha demanda interna. Y por lo tanto, ya con eso había factores que indicaban que podía empezar a disminuir la producción de bienes en China. Si le sumamos a esto un 60% de aranceles es segura. Y de hecho, diría que la caída del crudo que hemos visto durísima durante las dos últimas sesiones, la del viernes y la del lunes, probablemente descuenta esto. China es el mayor consumidor de crudo del mundo. Si se va a producir menos, las fábricas van a consumir menos crudo, va a haber menos comercio, se va a consumir menos crudo en el transporte también. Hay una caída del crudo porque lo que se entiende entre líneas es que puede desacelerar toda la economía mundial. Esto no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es este miedo, este terror, estos shocks en el mercado
poco a poco, tira y aflojas, China va a comprarle productos a Estados Unidos, porque ya en 2019 acordó hacerlo. Por lo tanto, lo que creo es que vamos a llegar a ver que van a anunciar acuerdos comerciales históricos de cifras récord, por las que, es decir, creo que al final acabará saliéndose con la suya. China tiene colchón suficiente para ganar un poco menos y a cambio le dará terreno a Estados Unidos para que determinados sectores de Estados Unidos empiecen a crecer más rápido. De nuevo, 5 o 6 meses después nos encontraremos, en mi opinión, y esto es un pronóstico totalmente que me lanzo al agua al decirlo, con una tasa de crecimiento de Estados Unidos mucho más fuerte de la que tenemos ahora. Y probablemente esto contradice absolutamente todo. Contradice a Goldman Sachs, contradice los informes de JP Morgan y contradice al CEO de BlackRock, que ayer mismo dijo que preveía que ya estábamos en recesión en Estados Unidos. Estoy diciendo justo lo contrario, pero quizá me equivoque. Sí, eso te iba a decir. O sea, una voz optimista entre tanto pesimismo, ¿no? Podríamos decir. Bueno, nos apuntamos esa teoría. Gonzalo, vamos a los mercados. Vimos a Donald Trump ayer siendo Trump, calificando de pregunta estúpida que le planteaba si el hundimiento del mercado bursátil de cambiar de opinión y demorar, ¿no?, la aplicación de los aranceles, esta famosa medicina al enfermo. ¿Por qué te da la sensación de que ahora a Scott Bessent, a Donald Trump, no le importan los mercados o hacen como que no les importa? Bueno, hay una entrevista que dio Donald Trump hace 2-3 semanas con Fox News, era un domingo si no me equivoco, y le preguntaron precisamente por esto, que los mercados se debilitaban, que estaban cayendo y no habían caído tanto como han caído ahora. Y en aquel momento lo que respondió fue que no podíamos planificar la economía de Estados Unidos trimestre a trimestre por resultados bursátiles, mientras que China la planificaba a 100 años. Yo leí, y de hecho así lo compartí en mis redes en ese momento, que esas palabras de Trump significaban que tiene un plan de medio y largo plazo y que le da igual lo que ocurra. Y es más, creo incluso que los shocks bursátiles que estamos viendo son el dolor que necesita para dar miedo. Es decir, no le tomarían en serio a menos que esté en riesgo un crash bursátil, una recesión mundial. Es entonces cuando van a decir, este tipo está loco, este tipo es capaz de arrastrarnos a todos al agujero, a menos que empecemos a hacer lo que está diciendo. Por lo tanto, yo creo que estos shocks que están habiendo en el mercado bursátil, encima es posible que a él le gusten, porque lo que está haciendo es meter miedo a la gente con que o se empieza a negociar o nos vamos todos por el sumidero, porque la cantidad de dinero que está saliendo, más de 3 trillones de dólares en el viernes pasado, es una auténtica locura lo que pueden perder los mercados si siguen así. Van a acabar suplicando que haya negociaciones. Por eso creo que es la estrategia que está siguiendo. No le importa lo que ocurra en el mercado bursátil. Y, por cierto, otra cuestión más. La otra vuelta de tuerca de esto es que, al mismo tiempo, cualquier problema que exista lo van a atribuir a las tarifas de Donald Trump, la clase política, me refiero. Por ejemplo, la inflación. ¿Va a venir inflación? No es por culpa de las tarifas de Trump, pero la inflación empezaba desde este verano. Que miren los gráficos de evolución de inflación en Estados Unidos y en Europa y verán que desde agosto, septiembre hay un repunte clarísimo de inflación que vuelve a los niveles ascendentes anteriores, y ahí no estaba Trump, estaba Biden y era mitad del año 2024. Por lo tanto, podemos ir desmintiendo bastantes cosas, pero se lo van a atribuir y se lo van a colgar a las tarifas de Trump, sin duda, claro. Qué bien, Gonzalo. Incluso estamos viendo cómo los mercados siguen estando en positivo y gradualmente están mejorando. ¿Qué crees que va a pasar con los mercados? ¿Hacia dónde propiamente vamos a ir? Además de estar en cautela, ¿qué propiamente puedes sugerir o recomendar a los inversionistas en este momento con esta, no tanto incertidumbre, sino propiamente volatilidad dentro del mercado? Pues a los inversionistas más conservadores que o estén en liquidez y fuera de mercado, porque creo que va a haber volatilidad. Hemos visto una primera bofetada, pero este proceso de negociación, sobre todo con China, llevará tiras y aflojas. Por lo tanto, veremos noticias buenas que levantarán el mercado y volveremos a escuchar noticias malas, porque tendrán que ir apretando y ajustando la negociación hasta que encuentren un acuerdo en el que estén cómodos. Y no va a ocurrir de golpe. No va a haber una rendición incondicional a las condiciones de Estados Unidos o de Trump de golpe. No va a aparecer Europa y va a decir, vale, de acuerdo, compramos lo que queráis. Sino que va a tener que haber un tira floja de cara a la galería y eso va a producir zigzags en las bolsas. Los más conservadores pueden estar en liquidez o aprovechar, si tienen ya liquidez, los zigzags que hay y las bajadas fuertes para comprar activos que puedan tener potencia. Creo que, por ejemplo, activos que probablemente estarán altamente descontados es el sector energético, porque hemos visto precisamente que con las caídas del crudo ese sector energético factura menos y cae. Y si tenemos en cuenta que Donald Trump apoya al sector energético, es decir, es un hombre que ha apoyado a las petroleras históricamente, pues probablemente le vaya a ir bien a las petroleras en el medio y largo plazo con él, y por eso aprovechemos momentos puntuales como estos en los que se debilitan para
poder adquirir más posiciones en el sector energético. El sector de renta fija también se ha visto muy beneficiado. Las caídas del viernes y del lunes generaron un repunte en los yields que indica una alta demanda de bonos. Por eso la fortaleza también del dólar. Si sube la demanda de bono estadounidense, que es activo refugio, y sube la demanda de dólar, cae también el oro, que es lo que se ha visto ligeramente debilitado. El oro va a estar fuerte, evidentemente, porque todo lo que sea incertidumbre atrae al safe haven, que es el oro, al activos refugio. Pero evidentemente un activo refugio sustitutivo de eso es el bono estadounidense, que se lleva muy buena parte del capital que ha salido de la bolsa. Es decir, todo lo que se ha ido de equity, hemos visto que ha entrado mucha demanda en bono estadounidense. No solamente en Estados Unidos, también en Alemania ha entrado dinero ahí. Entonces vamos a ver que va a haber rebalanceos entre renta variable y renta fija y volatilidad a medida que vayan jugando las cartas en esta partida de póker, que es una cuestión por el orden internacional. Me gustaría citar además, fijaos, que hace ya tiempo, creo que fue además durante la campaña, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que íbamos a vivir un gran reordenamiento económico equivalente o equiparable a un nuevo Bretton Woods. Esto lo dijo él y dijo, creo que hay altas probabilidades de que ocurra en los próximos 4 años y me gustaría ser protagonista de ese cambio. Creo que Y lo ya estamos viviendo. viviendo. Exacto, está empezando. Bueno, vamos a seguir tu teoría. Estamos optimistas en medio de tanta volatilidad y negatividad. Te quería preguntar, porque lo hemos mencionado antes, tú hablas precisamente de JP Morgan, del CEO de BlackRock, etcétera, etcétera. Estamos viendo discrepancia por parte de gente que está muy apegada a Donald Trump. El magnate Bill Ackman, que auguraba un invierno económico nuclear. El propio Elon Musk, ¿no? La mano derecha de Trump, criticando los aranceles y defendiendo la libertad de comercio. Esto se veía venir, también tenemos las elecciones a medio término y a la vuelta de la esquina, como quien dice. Puede pasar muchas cosas, ¿no? Sí, correcto. Tomemos el caso de Elon Musk, por ejemplo, porque el resto pueden ser simplemente posturas conservadoras. Pero el caso de Elon Musk, que es alguien que sí está 100% alineado con Trump, que ha sido su mano derecha, que haya criticado los aranceles, básicamente responde a una actitud liberal, entendible además por parte de un intelectual, como es el caso de Elon Musk, y que abogue por una relación libre, de comercio libre, porque se benefician ambas partes, pero porque evidentemente Elon Musk tiene una mentalidad liberal en la que espera que el mundo funcione por sentido común y no por forzar a unos bloques o a otros a hacer ciertas cosas en ese contexto. Por lo tanto, creo que Elon Musk lo que está utilizando es sentido común. Pero fijaros lo paradójico de todo esto. Musk sugiere la idea de que lo lógico sería una relación entre Europa y Estados Unidos sin tarifas de ningún tipo, y tenemos a personajes como Robert Habeck, que es el que estaba al frente del Partido de los Verdes en Alemania, Robert Habeck, que dice que era una idea ridícula, lo de la tarifa cero entre Estados Unidos y Europa, era una idea ridícula y que además demostraba que tenían debilidad y miedo en Estados Unidos. Imagínate la distorsión tan brutal que tiene de la realidad un miope como este, es decir, un tipo que ha estado dentro del gobierno como vicecanciller, sigue ahí, ha liderado el Partido de los Verdes. Claro, son estos mismos políticos los que han cerrado centrales nucleares en Alemania, han desmantelado los acuerdos energéticos que tiene Alemania, han reducido prácticamente el sector energético, ponen también trabas y regulación al sector agrícola, destruyen los recursos internos de Alemania. Esto dicho por CEOs de Alemania y por multitud de ciudadanos alemanes. Son estos arquitectos los que cuando les proponen una tregua, es decir, el lado fuerte, que es Estados Unidos, le dice, oye, una idea sería que Europa y Estados Unidos no tuviesen tarifas entre ellos. Y el tipo dice que es una idea ridícula y que además solo muestra la debilidad y el miedo que tiene Estados Unidos. La miopía que muestra un comentario como este es tan exacerbada que evidentemente te das cuenta que no hay solución para el caso de Europa, a menos que eche a una clase política que evidentemente no sabe ni dónde está. Es decir, no tiene ni idea ni del contexto en el que está discutiendo los términos. Por lo tanto, esa clase política no puede continuar ahí porque lo que va a hacer es hundir más la economía alemana, evidentemente. Vale. Bueno, realmente estamos viendo todos estos cambios. Incluso lo vimos este fin de semana, que hubo muchas protestas en diferentes partes en todo el mundo, ¿verdad? Bastantes protestas. Incluso Bessent pues ha dicho que es el momento de que Main Street pues está viendo esas subidas inflacionarias y que podría causar todo esto por los aranceles que está viviendo y, como lo mencionaste tú, situaciones muy dolorosas para el ciudadano estadounidense. Y yo creo propiamente que no solamente al estadounidense, porque me imagino que en Europa están viendo algunas situaciones que les causa
todo esto que se está hablando de los aranceles? ¿Cómo crees que va a responder la sociedad americana y cómo crees que va a responder la sociedad europea o a nivel global? Totalmente distinto. La americana y la europea van a reaccionar de formas completamente distintas y tengo motivos claros. La europea está en recesión ahora mismo. La clase política que está a los mandos en Europa ha perdido las elecciones en todas partes. En Francia gobierna un gobierno que lo hace por coalición, recortando y pegando votos. El partido más votado es el partido de Le Pen, el partido que aboga por dejar el euro, el partido que ha amenazado alguna vez con dejar la Unión Europea. En Alemania, hace poco vimos una encuesta que publicaba Reuters que ponía que si se realizasen elecciones ahora, el partido AfD, que aboga por lo mismo, abandonar el euro y dejar la Unión Europea, sería el partido que ganaría, porque el partido que ha ganado las elecciones por coalición en Alemania tampoco tiene apoyo popular. Es decir, dos propuestas que hizo, mantener los presupuestos de Alemania y llevar una política migratoria restrictiva, las ha incumplido a los pocos días de haber ganado las elecciones. Por lo tanto, la clase política europea sobrevive con trucos de magia y con acuerdos entre partidos para mantener a las fuerzas políticas más votadas fuera del gobierno, que es lo que están intentando hacer mientras lo puedan. Hemos visto que en Rumanía han cancelado elecciones. Por lo tanto, la población europea no está contenta con la clase política actual ni está contenta con la situación, porque Europa ha sentido una recesión. Podemos especular con que Estados Unidos podrá tenerla o no en un futuro. La que la tiene seguro ahora es Europa, que tiene 2 años consecutivos de contracción en la economía alemana. Entonces, evidentemente, no estamos. El déficit, por ejemplo, de Francia es monstruoso, es en torno al 6%. Tienen que ajustar los presupuestos en Francia ahora mismo, con un parlamento dividido. Entonces, evidentemente, la situación de Europa es una población, una ciudadanía muy descontenta. En el caso de Estados Unidos, el argumento que nos están dando ahora es que las tarifas van a subir los precios. Evidentemente lo van a hacer, claro, ese es el objetivo, subir los precios. Por definición, una tarifa arancelaria lo que hace es subir el precio del bien que se va a vender en ese país siempre que venga del extranjero. Pero la cuestión aquí es que, en paralelo a esto, una cosa que ha dicho Donald Trump es que planean anualmente ingresar aproximadamente 800.000 millones de dólares en tarifas, en aranceles. ¿Qué ocurre? Si ingresan eso con los aranceles, se pueden permitir recortar los impuestos, que es lo que ha dicho que va a hacer. Por eso algunos blogs estadounidenses incluso lo están llamando un efecto Robin Hood de Donald Trump, porque digamos que taxa a las multinacionales que quieren vender en Estados Unidos y al mismo tiempo reduce los impuestos a la clase media estadounidense, que es la que alimenta el consumo y la economía estadounidense. Si eso funciona, el ciudadano medio estadounidense va a ver que el producto que tiene en Walmart es más caro que antes, pero al mismo tiempo va a ver que le llega más renta al bolsillo, que tiene más dinero disponible y por lo tanto alimenta más el consumo. Y decide si compra ese producto o si compra otro. Se va a cenar, va al cine, se compra un coche, lo que él quiera. Pero tiene más dinero disponible en el bolsillo y depende de sus decisiones y no del gobierno cómo lo gaste. Este cambio es tan radical que evidentemente podría significar que la gente encima esté contenta con Donald Trump después de las tarifas y que además de eso, si tenemos en cuenta los factores de inversión que hemos anunciado, multinacionales que llaman a invertir en Estados Unidos para producir en Estados Unidos para evitar las tarifas y los aranceles, significan mayor inversión y mayor producción. Y al fin y al cabo la inflación es, digamos, la relación entre el dinero que hay en circulación entre los bienes. Si aumenta la oferta de bienes porque están invirtiendo más compañías y produciendo más compañías en Estados Unidos, ¿los precios suben o bajan? Evidentemente bajan en el medio plazo. Por lo tanto, podemos ver incluso que el factor inflacionista del que hablan podría desaparecer y no solamente no generar inflación, sino tener crecimiento económico, baja inflación y encima tener contenta a la clase media estadounidense que tiene más dinero disponible en el bolsillo. Es decir, un cambio radical que va por completo en la dirección opuesta a lo que nos están diciendo las grandes firmas y los grandes CEOs de BlackRock, ¿no? Bueno, pues queríamos traer tu punto de vista, tu teoría de todo lo que está pasando. Gonzalo, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Te seguimos en tus redes sociales, te seguimos en Brújula de Mercados, donde ahí colocas también vídeos con todo lo que opinas acerca de tu conocimiento de la economía, de lo que pueda pasar. Y bueno, pues estaremos hablando en las próximas semanas a ver en qué queda todo esto. Perfecto, muchas gracias. Gonzalo, muchísimas gracias y bueno, como ya nos has acompañado varias veces, no queremos que esto pare, queremos que sigas acompañándonos y ya en 2 días estaremos viendo posibles algunos resultados sobre los aranceles, pero de cualquier manera esta incertidumbre y volatilidad creo yo que continuará por el resto de este mes de abril, así que pendientes con todo ello y te estaremos contactando próximamente. Por supuesto, muchas gracias, encantado Gonzalo. de contar con vosotros. Hasta otra. Cuídate, chao. Bueno, nosotros seguimos en directo, hacemos una pausa y regresamos enseguida con más. Hasta ahora.